Hoy quiero que hablemos acerca de algo que estaba sucediendo o que está sucediendo en las lecturas que hemos estado haciendo con el pueblo de Israel y con la vida de Moisés y con la vida también de otros personajes, en especial de Josué. Y solo un breve contexto a lo que vamos a tocar hoy. En esta parte de la historia que vamos a leer de la Biblia en Éxodo 33, aquí el pueblo de Israel ya salió de Egipto después de estar un tiempo en esclavitud, mi papá lo mencionaba, y en este tiempo ellos están durante el desierto y Dios ha tenido encuentros con ellos, Dios ha tenido encuentros especiales con Moisés, Dios se ha revelado a Moisés, le ha dado una ley, han hecho un pacto. El pueblo ha desobedecido justo antes de que Dios les entregara la ley. Han pasado muchas cosas. Pero hay una historia particular, muy peculiar dentro de toda esa historia que está en Éxodo 33, que es la que quiero que vayamos a leer. Está en Éxodo 33, del 7 al 11. Voy a leer el primer versículo en la Reina Valera 60, en esa traducción, y posteriormente me gustaría que leyéramos en la NBI, va a estar en pantalla. Pero leemos el primer versículo solo en 60, dice... 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Muy bien. ¿Alguien sabe qué significa la palabra tabernáculo? Tienda, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro significado? Morada, muy bien. No es la pastora, no cuenta. Sí cuenta. Sí cuenta. Muy bien, exactamente. La palabra tabernáculo significa tienda, morada o casa. En la Biblia a veces vemos la palabra tabernáculo haciendo referencia a este lugar, a esta tienda, a esta tienda en donde Dios decidía manifestar su presencia. ¿Han escuchado el tabernáculo de Moisés donde se ofrecían sacrificios? Y había un lugar santo, el lugar santísimo. Creo que hablamos un poquito acerca de eso la semana pasada. Y se va a seguir hablando durante estas semanas. Entonces, a eso se refiere el tabernáculo, a esa morada que Dios escogió para habitar en medio de su pueblo. Pero ahora, vamos a leer la NBI ahora sí. Está en sus pantallas, o si lo tienes en tu celular lo puedes ver también. Y dice, y Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de la reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. El 8, siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. El 9 dice, en cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Aquí vamos a hacer una pausa ahí. Esta versión lo traduce el tabernáculo como tienda de reunión, que es lo que estaba mencionando, acerca de cómo esta tienda, el tabernáculo, se convierte en ese lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Y vemos aquí que me encanta cómo relata que dice que Moisés saca una tienda fuera del campamento israelí, la pone aparte y que ahí se manifestaba la presencia de Dios, que descendía una nube, tapaba la entrada y Moisés tenía un encuentro con Dios. Y en el 7 dice que cuando alguien quería consultar al Señor tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Está muy interesante, leí a varias personas que han estudiado este versículo, varios comentarios, y había algo que me llamó la atención. Y ellos decían, es interesante cómo el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés con todos estos artefactos del sacrificio, el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, tenía la ordenanza de que estuviera en el centro del campamento del pueblo de Israel. Pero en esta ocasión Moisés lo saca fuera del campamento. Hay una pequeña... sucede algo interesante aquí. Lo saca del campamento y la gente, si quiere
acercarse o consultar a Dios, tiene que salir del campamento. Recordemos que en el contexto que está esto, es un contexto en el que el pueblo de Israel había pasado una rebelión, había pasado un momento duro, donde Dios se molestó con ellos y casi los quería dar cuello. Y bueno, la misma presencia de Dios, la misma gloria de Dios era imposible que pudiera resistir. Pero aquí hay algo interesante, lo saca del medio del pueblo y la gente que quiere ir a consultar a Dios tiene que salir del campamento. Qué interesante vemos aquí. Muchas veces cuando estamos en medio de un ambiente o circunstancias o queremos tener un lugar de intimidad con Dios, a veces tenemos que salir de nuestra zona de confort, a veces tenemos que salir de o mejor dicho, cerrar las voces que nos pueden distraer e ir a ese lugar de intimidad, a ese lugar de encuentro donde solo está Él y yo. Y no hay ninguna distracción, no hay no hay algo que nos pueda o nos haga, nos haga estar propensos al pecado. Tal vez tenemos que salirnos de nuestro orgullo, de nuestra rebelión, de nuestro caparazón y salir y buscar y encontrar ese lugar de intimidad como el pueblo tenía que hacer. El pueblo tenía que salir de ese ambiente e ir a buscar a Dios aparte. ¿Sí me estoy explicando? Creo que es una enseñanza muy interesante que nos da aquí. A veces tú y yo tenemos que apartarnos para encontrar ese lugar de intimidad y ser intencionales en apartarnos para estar en intimidad. Seguimos leyendo el versículo 10 y el 11. Dice, cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Me encanta este versículo. No quisiera ahondar mucho en eso porque creo que quiero tocar otros temas, pero me encanta este versículo con la reverencia y con la adoración y rendición con la que tienen ante la presencia de Dios el pueblo de Israel. Ven descender la nube, ven descender la presencia de Dios, y dice que ellos se postraban donde estaban en su carpa, en la entrada de su carpa, se postraban y adoraban. Y es más, ahorita leíamos cómo veían cuando Moisés iba a la tienda de reunión, salían de su carpa y lo observaban. Era todo un momento especial. Y creo que a veces tenemos que recordar que la presencia de Dios es eso también. Es un privilegio y es un honor poder disfrutar de la presencia de Dios y de la majestad de Él. Luego el versículo 11 dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Voy a leer una vez más la última parte. Dice, a ver si puedes leerlo conmigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba. Muy bien. La presencia, como ahorita les decía, la presencia misma, la persona de Dios mismo se manifestaba en ese lugar. Moisés hablaba con Dios como habla un amigo, cara a cara. ¡Qué hermoso! Y tú y yo tenemos ese privilegio también por medio de Jesús. Poder disfrutar de la presencia de Dios y hablar con Dios como le hablamos a un amigo. Y me encanta ese versículo porque nos habla que Dios en toda su grandeza se manifestaba ahí, se presentaba ahí. En su grandeza, en su amistad, en su amor se manifestaba ahí.
No sé si ustedes, por ejemplo, si en algún momento de nuestra existencia, de repente, no sé, mañana amanecemos y nos dicen, oye, Jesús está sentado en el fortín y está recibiendo al quien quiera platicar con él. Y todas las mañanas ya sabemos que Jesús se sienta ahí. Yo iría corriendo a encontrarme con él. Y yo me pongo a visualizar o pensar cómo era para este tiempo, para el pueblo de Israel, ese momento y esa reverencia con la que tenían esa adoración. Habían experimentado al Dios grande, al Dios que había hecho toda la creación, al Dios que se había manifestado de formas increíbles a través de sus milagros para liberarlos. Y la reverencia que hay y la adoración que hay. Y lo especial que es este momento de poderse encontrar cara a cara Moisés con Dios. Y quiero que nos enfoquemos un poquito en el último personaje que es mencionado, que es Josué. Dice, Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión o nunca se alejaba del tabernáculo. ¿Quién era Josué? ¿Alguien sabe algo? Un guerrero, muy bien. La primera vez que menciona a Josué, se menciona a Josué en la Biblia, lo menciona como un guerrero, lo menciona como un líder de guerra. ¿Se acuerdan que leíamos sobre cuando Moisés tenía que tener los brazos levantados para así mantener la guerra en victoria? Josué era el que estaba dirigiendo la batalla, o bueno, era el general de Israel. Josué era un guerrero. También Josué era un siervo de Moisés, era como un asistente de Moisés. Vemos que lo acompaña a todos lados. Cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, Josué se queda a mitad del monte. Recuerdan que Dios le dijo a Moisés que no subieran todos, que nada más subiera él. Y el pueblo de Israel se queda abajo, pero Josué se queda en medio y Moisés se va hasta arriba a encontrarse con Dios. Josué fue uno de los espías que fue a reconocer la tierra prometida en Canaán. Y Josué se convertiría en el sucesor de Moisés, en el líder que seguiría después de Moisés. Pero me encanta este versículo porque además de que la Biblia nos habla acerca de cómo Josué es todo esto, es un guerrero, es un espía, es un intrépido, un líder y todo esto, tiene algo muy, muy peculiar en este versículo. Nunca se apartaba de la tienda de reunión. Aunque Moisés tal vez terminaba su labor ahí, Josué nunca se apartaba de la tienda de reunión. Josué era alguien que estaba hambriento. Y esa es una característica que vemos aquí. Estaba hambriento por la presencia de Dios. Yo me pongo a pensar y digo, porque la Biblia no nos dice más, ¿no? ¿Por qué se quedaba ahí? ¿O cómo es que nunca se apartaba? Y me ponía a pensar, tal vez se quedaba a dormir ahí, se quedaba a comer ahí. Tampoco nos dice en qué momentos Moisés iba o no iba. Tal vez solamente Josué estaba ahí para no perderse el momento en que Josué se encontraba con su presencia. Y saben, es interesante porque aunque Josué no estaba dentro de la tienda, en la presencia de Dios, Josué podía reconocer la presencia de Dios porque estaba cercano. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que a veces simplemente entran a un lugar, están orando o alabando y sienten algo diferente. Dicen, aquí está Dios. Y tal vez tú estás en la entradita, en la puerta y puedes sentir su presencia. Creo que Josué, estoy convencido que Josué, también en el monte como aquí, pudo experimentar la presencia de Dios o podía palpar, aunque sea el borde, la presencia de Dios. Y como les decía, una característica que vemos aquí, que creo que era Josué, por esto que nos dice la Biblia, es que Josué estaba hambriento por la presencia de Dios. Y esa es una característica que vamos a ver mucho en la Biblia, acerca de grandes hombres y mujeres de Dios. Tenían hambre por la presencia de Dios. A veces ni siquiera era que eran muy, muy increíbles,
Simplemente a veces era que tenían hambre de Dios. Lo vemos con varios personajes. Pablo, por ejemplo, era un gran líder religioso y todo, pero era un asesino de cristianos. Pero tenía hambre por Dios. Y creo que muchos de aquí, muchos de los que estamos aquí, creo que todos, porque si no, no estarían aquí, tenemos hambre de la presencia de Dios. Y quieren más de Él, quieren conocerlo más. Como cantábamos hace un momento, tal vez hemos probado un poco, pero queremos conocerlo más. Y te tengo una buena noticia, que siempre hay más para ti. Siempre hay más para nosotros. Dios jamás se limita al que está hambriento. Él dejó una promesa en la Biblia que dice que todo el que busque le va a hallar. Le dio una promesa a Israel, le dijo: si me buscas de todo tu corazón, me hallaréis. Entonces hay una gracia especial, o hay una gracia, bueno, no especial, pero una gracia en general a todos los que están desesperados por su presencia. Y quiero que te recuerdes esto, siempre, no solo hoy, sino todos los días de tu vida. Hay una gracia especial a los que están desesperados por su presencia. Hay gracia a aquel que tiene hambre. Hay gracia para encontrarse con Él, aquel que está desesperado por su presencia. Ayer con los jóvenes estábamos hablando acerca de diferentes cosas y hablamos acerca de cómo podemos crecer para estar más comprometidos con Dios. Y créanme, hermanos, que este mensaje siento que es más para mí. Siento que es más para mí que para cualquier otro. Y yo me acordaba que un tiempo estuve fuera, muchos de ustedes saben, estuve en una escuela bíblica. Y me acuerdo que en esa escuela bíblica a veces yo quería estar en todo. Yo quería estar en las noches de alabanza, yo quería estar había una administración, había oración, ni me invitaban. Ay, bueno, sí, no, sí, creo que, pero ahí iba yo de colado. Terminé estaba después todo cansado porque quería estar en todo, pero yo me acuerdo que en ese momento yo tenía hambre. Yo simplemente decía: yo tengo que estar donde está Jesús. Y creo que este mensaje es sencillo pero básico, en el sentido de que no podemos dejar que nuestra hambre se pierda. No podemos permitirnos, porque sin nuestra hambre no somos nada, sin Él no somos nada. Y Dios me hacía recordar eso que yo quería, simplemente porque tenía hambre. Y sabes, en Josué vemos que Josué se convierte en un gran líder. No sé si recuerdan cuando él va a ser espía a la tierra prometida, y va con un grupo de otros israelitas y van a explorar la tierra. Josué y Caleb son dos personajes, son los únicos dos personajes que menciona la Biblia, que fueron los únicos que eran optimistas en cuanto a conquistar la tierra prometida, porque todos los demás era como: no, tienen un gran ejército, están llenos de murallas, son un gran reino, no vamos a poder. Pero Josué y Caleb les dicen: no, tomemos la tierra, es buena tierra y Dios está con nosotros. Y saben, creo que muchas veces si tú y yo queremos visión acerca del futuro y queremos tener una perspectiva de acuerdo a la de Dios, y si tú reconoces, yo reconozco que a veces necesito tener una perspectiva y visión de acuerdo a la de Dios, necesitamos estar en su presencia. Josué tenía una perspectiva de acuerdo a la de Dios, pero él había atesorado el estar en su presencia. Creo que eso lo había aprendido también de Moisés. Nos convertimos en hombres y mujeres de visión o con perspectiva divina cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios. Entonces, me gustaría orar por todos ustedes,
Pero cuando estaba haciendo este mensaje sentía orar en específico por los líderes, por los que tal vez están a cargo de un ministerio, obreros, de células, los que incluso trabajamos de tiempo completo. Siento que a veces es un poco fácil olvidar que el lugar donde comienza todo es en su presencia, y que a veces podemos cargar, como les decía hace un momento, que este mensaje sentía que era más para mí, porque yo estaba recordando que yo decía, Dios, yo me acuerdo que cuando regresé aquí a la iglesia, yo decía, Dios, yo no quiero venir como el gran líder o como el gran, no sé, lo que sea. Yo simplemente quiero venir como tu hijo y que tiene hambre por ti. Y creo que cuando tú y yo reconocemos que Dios tiene tanto para darnos, que lo que experimentamos hoy no va a ser lo mismo que experimentemos mañana, nos hace caminar en expectativa y en hambre de conocerlo más a Él. Y como líderes creo que a veces tenemos que recordar que la gente no nos está esperando a nosotros. La gente está esperando a Jesús. Como líderes creo que a veces tenemos que recordar que la gente no está esperando que nosotros seamos los que transformemos su vida, sino que está esperando a que Jesús sea el que transforme su vida. La Biblia, Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Y yo meditaba en eso y decía, ¿cómo es avivar el fuego? Y sentía que Jesús me decía, Toño, yo soy fuego. La forma de avivar nuestro corazón es simplemente acercarnos al fuego, que es Jesús. Jesús está ardiendo de fuego y poder y de amor. Y la forma en la que tú y yo somos avivados es acercarnos al fuego. Y como te decía, Josué fue un gran líder, un gran guerrero, pero fue alguien que tenía hambre por la presencia de Dios. Me gustaría, no sé si podemos hacer, si los líderes se pueden simplemente levantar, pastores, líderes, obreros. Si tú tienes a cargo un ministerio, hoy no hay o servidores, o los servidores mejor. Todos los servidores, edecanes, de alabanza, media, se pueden levantar. Ustedes también, si quieren. Me gustaría orar por ustedes. Esto lo hago con todo mi amor, porque sé que como líderes, como personas que estamos sirviendo, a veces somos los que esta palabra es para nosotros, a veces primero. Wow. Entonces simplemente me gustaría orar por ustedes. Y me gustaría, iglesia, si nos unimos a orar por ellos, ¿les parece? Vamos a orar por ellos. Padre, te doy gracias por cada uno de los líderes que están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, tú siempre tienes más de tu presencia. Padre, y si en algún momento alguno de nosotros nos hemos cansado, Dios, o estamos en un momento en que, Señor, nos hemos cansado de servirte, el ministerio nos ha agobiado, se ha sentido más como una carga, Dios. Señor, creo que tú hoy vienes con tu presencia y aligeras la carga con tu sola presencia, Jesús. Con tu sola presencia, Jesús, la aligeras, Padre. Señor, llena cada uno, Señor, de los que están aquí, Jesús. Llena cada uno de los que están aquí, Padre, con tu presencia, con tu amor. Padre, y te pido que avives el fuego que hay en ellos, Señor Jesús. Que avives el hambre que hay en ellos, Señor, por ti. Porque no simplemente, no quisiera yo el que guiara, pero me gustaría que todos podamos decirle, Dios, aquí estamos, tenemos hambre por ti. Si tú tienes hambre, simplemente dile, Dios, aquí estoy. A veces es un clamor interno, a veces es simplemente un clamor interno, decirle, Dios, aquí estoy. Tengo hambre de ti, tengo hambre de hablar, tengo hambre de estar contigo cara a cara. Jesús, aquí estamos, Padre.